Lo ven en sus pantallas, quedan 19 minutos para las 11 de la noche. Es Jesús Gómez, exalcalde del Ayuntamiento madrileño de Leganés, actual diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Y hoy, a buen seguro, habrán leído ustedes titulares como, por ejemplo, el diputado que destapó la corrupción. Y abro comillas, denuncia el PP la cuenta en Suiza de González y Aguirre, por ejemplo, lo vio una traición. Saludamos ya a Jesús Gómez. Señor Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el Catalagua. Un placer. Menudo día ha tenido usted, ajetreado de los, por lo menos, ha tenido usted muchas entrevistas y la entrevista con la que abríamos hoy un periódico, El Mundo, ha dado mucho de qué hablar. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, esta información viene de hace bastante tiempo. A ver, cuéntenos, ¿cómo descubrió usted que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza? Vayamos al origen. Bueno, pues es una historia pues rocambolesca y un poco larga y complicada de explicar. Es decir, porque, claro, las cosas hay que ponerlas en su contexto y en su cronología. Veamos. Ignacio González me llama a finales del mes de febrero. Debió ser el último miércoles del mes de febrero de 2014, porque al día siguiente teníamos pleno en el Ayuntamiento de Leganés y recuerdo perfectamente que lo estaba preparando con mi grupo municipal. Bien, recibo la llamada y me dice Ignacio González que sí tengo algún teléfono fijo. Perdón. Y sí, pues lo teníamos naturalmente en la oficina del grupo, llamo inmediatamente. Un segundo, en aquel entonces Ignacio González ya era presidente de la Comunidad de Madrid. Sí, claro, estamos hablando de 2014. Bien. Estamos hablando de febrero de 2014. Bien. Es decir, Esperanza Aguirre dimitió en el 12 de septiembre. Septiembre de 2012, Bien. efectivamente. Bien, pues en cuanto estamos con el teléfono fijo ya en contacto, bueno, pues me suelta bocajarro. Es decir, Jesús, ¿tú tienes una cuenta en Suiza? Jesús, ¿tú tienes una cuenta en Suiza? Me preguntaba él a mí si yo tenía una cuenta en Suiza. Claro, yo me quedo perplejo porque cómo habrá llegado este hombre a esa información, ¿no? Y digo, no, digo, por supuesto que no. Digo, bueno, pues oye, ojalá y que fuera legal y lo pudiera disfrutar, pero no, evidentemente que no. Y le pregunto, digo, pero bueno, ¿y eso de dónde viene esa información? ¿No? Pero bueno, ¿eso quién lo dice que yo la tengo? Y me responde que los de Azul. Digo, los de Azul. Digo, bueno, yo interpreté que se refería a la brigada, vamos, a la UDEF de delitos económicos de la Policía Nacional. Bueno, yo le insisto que no, digo, tiene que ser una información falsa, digo, porque le pregunto. Digo, pero bueno, vamos a ver, ¿esa cuenta está con mi nombre, apellidos y DNI? Y me dijo que sí. Digo, tiene que tratarse sin duda de un error o de transcripción o de lo que sea. Digo, yo no he tenido jamás una cuenta en Suiza, ni he ordenado que me la abran, ni he dado poderes a nadie para que me la abran. Bien. Bueno, yo le tranquilizo a él, caramba, yo le tranquilizo a él de que no tengo nada raro fuera de España. Pero claro, el que se intranquiliza soy yo. Porque... Claro, entonces concluye la llamada y Jesús Gómez, ¿cómo se queda? Claro, el que se intranquiliza soy yo, porque evidentemente yo sé lo que he hecho. Yo sabía que no tenía ninguna cuenta en Suiza, entonces lo que pienso es que alguien está intentando perjudicarme, es decir, en mi reputación y en mi honorabilidad. Recordemos que febrero de 2014 fue el mes en el que salió la primera cuenta en Suiza de Paco Granados, y bueno, pues entonces tener una cuenta en Suiza era poco menos que un delito. Hay que aclarar que no lo es, siempre y cuando se declare y se tribute por ella, naturalmente. Bien, yo empiezo a investigar. Quizá los telespectadores se pregunten cómo se le puede haber ocurrido al presidente de la Comunidad de Madrid preguntarle a un alcalde si tiene una cuenta en Suiza. Eso tiene una explicación. Cierta conversación que se produjo aproximadamente unos 15 días antes de esa llamada telefónica de Ignacio González, estábamos presentes en una reunión en el despacho de Esperanza Aguirre en la primera planta de Génova, por supuesto ella y yo y otras dos personas. Una pertenecía al organigrama, era cargo del partido y también cargo público, y otra persona era la que bueno, pues, me estaba suministrando a mí y a Salvador Victoria información sobre, bueno, probablemente les sonará a los telespectadores, del caso Cuadrifolio. Pues una presunta trama que se desarrolló pues en aquellos años atrás, más o menos paralelamente a la Gürtel, y que, bueno, pues se trataba de algo muy parecido, es decir, resumiendo y para no alargarme mucho, a lo que hacía Special Events. Bien. Bien.
Bueno, estábamos despachando ese asunto y esa información y cuál era la forma más eficaz de aflorarla. ¿Por qué me dedicaba yo a eso? Porque yo, cuando fui concejal de Hacienda en el año 2007, descubrí una factura de 100.000 euros sin expediente administrativo ni de contratación y, bueno, pues pagada poco menos que a pelo por mis antecesores. Bueno, eso tuvo su recorrido judicial y finalmente eso inexplicablemente se archivó porque el fiscal pues no ejerció la acusación. El fiscal entonces, porque ese caso llegó hasta el TSJ, fue Manuel Moix. Bien. Bien. Paramos ahí. Paramos ahí y recapitulamos. Hace la llamada con Ignacio González. Usted cuelga y dice que se pone a investigar el por qué Ignacio González le llama a usted y le hace le pregunta directamente. Esa conversación es muy importante porque además del caso Quadrifolio hablamos y comentamos, porque estaba de plena actualidad, pues la primera cuenta en Suiza de Paco Granados. Bien. No sabíamos pues prácticamente nadie lo que iba a venir después y bueno, pues se plantearon algunas hipótesis sobre la mesa. Paco Granados dio una versión inicial de dónde procedían esos fondos. Bueno, pues él creo recordar que dijo que procedían de su actividad profesional en una entidad bancaria francesa. Eso es. Y bueno, pues nadie se preguntó más cuestiones. Yo avancé otra hipótesis que podía ser verosímil también. Digo, hombre, a lo mejor no quería reconocer que no tenía nada de ilegal, pero que entonces se hacía pues operaciones de derivados en divisas, porque en aquellos momentos había turbulencias monetarias previa a la entrada del euro, etcétera. Y en aquel momento yo solté a Esperanza y a los que estaban allí. Digo, bueno, yo mismo he hecho ese tipo de operaciones hace muchísimos años, cuando no tenía ni pensamiento de entrar en política. Digo, no es porque sean ilegales, digo, simplemente se hacían. Lo que pasa es que, bueno, pues parece que este tipo de cosas a veces tiene mala fama, ¿no? Y bueno, pues alguien se quedó con esa copla, insisto, porque esa conversación tengo la certeza de que se grabó. Alguien la grabó o había un micrófono en ese despacho. ¿Y cómo hila? Digo entonces? esto, claro, yo lo hilo y llego a esa conclusión tiempo después, porque yo cometo un error involuntario en la entidad bancaria. Yo dije BNP Paribas y realmente era Société Générale. Y entonces, cuando se empieza a hablar o se me empieza a atribuir a mí en represalia, esto lo contaré ahora después, mejor hilado, ¿no? Es decir, por haber contado lo de la cuenta en Suiza de Ignacio González, que ahora vamos a eso. Bueno, pues se me empezaba a acusar de que el dinero que tenía yo en el BNP Paribas de Suiza, que si yo tenía una cuenta y tal y cual, siguieron con este rollo. Bien. Yo empiezo a investigar, porque yo lo primero que estoy es muy preocupado porque alguien pueda querer hundir mi reputación y mi carrera política y mi honorabilidad. Y bueno, pues voy preguntando, empiezo a preguntar a abogados que hubieran tenido experiencia en esto, empezando pues por los que tenía más a mano, que eran los del ayuntamiento, es decir, los internos y los externos. Y bueno, todos me decían que era imposible, como no fuera pues con un poder notarial o con algún documento habilitante, que haber abierto una cuenta en Suiza, ¿no? Claro, que alguien me lo hubiera abierto sin mi consentimiento. Bien. Bueno, pues uno de ellos, un abogado externo, un día le hago la misma pregunta y me responde, no, eso es imposible. Me dice, pero ahora bien, ¿quién sí que tiene una cuenta en Suiza es tu jefe? Bueno, tu jefe, Ignacio González. ¿Qué jefe? Le pregunto, Ignacio González. Digo, ¿cómo? Digo, pero ¿estás hablando en serio? Dice, sí. El próximo despacho que tengamos del caso que llevamos era el abogado del caso Quadrifolio, precisamente por cuenta del ayuntamiento, porque presentó la mejor de las 3 ofertas y la ganó. Es decir, a pesar de ser un contrato menor. Bien, me pasó el número de cuenta y bueno, pues la cuenta pertenecía a la Anglo-Irish Bank, entonces era... no había quebrado, después lo absorbieron otras entidades. Sí. Tenía, bueno, pues el número de cuenta, el valor de una transferencia. ¿Qué importe? 1.400.000. 1.400.000, sí. Transferencia o cheque. A nombre de Ignacio González. No, cuidado. Eso, vamos a ver, para que los telespectadores lo entiendan. A ver, las cuentas suizas se pueden abrir, un tercero puede abrirlas a nombre de otro. En las entidades bancarias, por ejemplo, el sistema euro, tiene que constar quién es el último beneficiario de esa cuenta. Además, se tiene que hacer transparente. En Suiza no tiene por qué ser así, es otro sistema diferente. ¿De acuerdo? Bien. Pues eran 1.400.000, la fecha sería de septiembre de 2007.
Y bueno, pues esa es la información que me dieron con el número de cuenta, la entidad bancaria. Bien. ¿Cómo sabía usted, perdón, que era de Ignacio González? Porque quien me proporcionó esa información me lo dijo. Se lo dijo, vale, bien. Y además, parece ser que estuvo, como acusación, fue abogado de la acusación popular, pues en el caso Gürtel, y creo que también Bien. la pieza separada de Bárcenas. Vale. Una vez este abogado le da esta Él información... estuvo en la comisión rogatoria que es donde hubo indagando esto y por casualidad se encontró eso. O sea, ese es el contexto. Bien, contextualizado, usted una vez tiene esta información, ¿qué hace? Porque decide denunciarlo dentro de su partido, ¿no? Yo se lo comento a Esperanza Aguirre porque, bueno, pues en primer lugar, caramba, no le acabo de dar plena credibilidad. Digo, hombre, vamos a ver, es decir, una cosa es que yo pregunte si es verosímil que alguien me pueda, por decirlo coloquialmente, encalomar una cuenta que no es mía, y con lo que me encuentro es que, bueno, pues quien me acusaba a mí o me avisaba de que yo podría tener una cuenta en Suiza, quien la tenía era él realmente. Me voy a ver a Esperanza Aguirre y le digo, oye, mira, me he enterado de esto. Yo, no sé, es decir, me preocupa porque, bueno, la fuente, por desgracia, es fidedigna. Entonces, bueno, pues imagino que ella lo hablaría con Ignacio González. Creo que cometió ese error de hablarlo en primer lugar con él, pues en lugar de intentar hacer alguna indagación pues a través del partido. Bien. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo reacciona? Ocurre que a raíz de eso se intensifica pues una campaña de descrédito contra mí a través de la prensa local y a través Pero antes de esa campaña, la reacción de Aguirre con usted, ¿qué le dice? ¿Le da crédito? No le da verosimilitud, No. simplemente lo rechaza pues como un burdo rumor. Digo, bueno, pues será un burdo rumor. Pero bueno, los datos son concluyentes, quiero decir, por la precisión. Es decir, ¿por qué se va a inventar un señor que este número de cuenta? ¿Por qué se va a inventar un señor esta cantidad? ¿Y por qué se va a inventar todo lo demás? Cuando además era un abogado que estaba trabajando para el ayuntamiento como fruto de un contrato. Bien. Digo lo de la campaña sí, porque es importante. Entonces, esa campaña de destrucción de la imagen, un periodista local, es decir, se llama Enrique Riobó y tiene pues, una emisora de televisión que se llama Canal 33, sí. Me envía un burofax y dice textualmente en ese burofax, obra en poder de este periódico, sería un periódico local también, obra en poder de este periódico, información de que usted tiene una cuenta en Suiza. ¿Por qué la tiene? ¿Cuándo la abrió? ¿Cuál es el origen del dinero? Etcétera, etcétera. Yo le respondo con otro burofax y le digo que esa información es falsa, que yo nunca he tenido cuentas en Suiza. Y le exijo que me entregue esa documentación que él dice poseer. Evidentemente esa entrega no se produjo. Paralelamente, un concejal de la oposición, líder de un partido independiente allí en Leganés, empieza a meter por las redes sociales BNP. Se le ha olvidado a usted, alcalde, declarar sus bienes. Tiene usted lingotes de oro en Suiza y estas cosas, ¿no? Es decir, esto es importante porque ese BNP viene de la grabación que en su momento se hizo en el despacho de Esperanza Aguirre. Efectivamente. Correcto. Bueno, entonces... Yo me alarmo. Entonces, como estaba empieza tratando... usted preocupado. Esperanza Aguirre no le da verosimilitud. Empieza esa campaña de acoso y de persecución a través de los medios de comunicación con usted. ¿Qué decide hacer entonces, viendo que la situación se está yendo un poco de las manos? Me voy al diario El Mundo es decir, hablo con Inda y Urriztieta, que entonces eran pareja profesional de investigación en El Mundo, y les cuento la situación. Digo, mira, ha pasado esto, yo sospecho que detrás está Ignacio González, está insistiendo con esto. Y además les comento, bueno, pues que él afirmaba que la Policía Nacional tenía datos sobre mí, etcétera, etcétera. Entonces ellos me dicen, sorprendentemente, no, hombre, no, pues que eso es una invención. Quien tiene una cuenta, sí que tiene una cuenta en Suiza es Ignacio González. Además, tenemos información que apunta a él y estamos deseando corroborarla, porque no podemos saber cuál es el beneficiario último de este número de cuenta que tenemos. Entonces le digo, bueno, vamos a ver, yo también tengo información al respecto. Vamos a cotejar los números de cuenta en la entidad bancaria. Y coinciden. Cifra por cifra, letra por letra, la cantidad y la fecha.
Bien. Acto seguido, ¿qué hace usted? Viendo que Esperanza Aguirre lo ha paralizado, ¿qué hace usted? Me voy a ver otra vez a Esperanza Aguirre ya muy alarmado. Digo, mira, aquello que te dije, además, es que lo tienen Inda y Urriztieta. Además, tienen la sospecha, casi la certeza de que esto pertenece a Ignacio González. Digo, yo creo que habría que verificar, fuera de toda duda, si es verdad, es mentira o es un montaje verosímil que pudiera perjudicarnos de cara pues, a las elecciones de 2015, que ya se empezaban a acercar. Estamos hablando aproximadamente del verano de 2014. Bien. ¿Y qué le dice la señora Aguirre? Bueno, consulta, según parece, volví a consultar otra vez con Ignacio González. Ignacio González se lo negó y me transmitió la indignación de Ignacio González porque, según parece, ya le había ido la Policía Nacional con esta pregunta. Y bueno, pues él lo negó categóricamente. Hay que recordar que ha aparecido información en el seno de la investigación de la Operación Lezo de que los números de cuenta de que disponíamos tanto Inda y Urriztieta como yo estaban alterados no en el sentido de que la cuenta no fuera operativa o fuera falsa, porque yo comprobé que esa cuenta funcionaba, cuidado, o sea, intenté hacer una transferencia y realmente la podría haber hecho si hubiera querido, en entidad bancaria, sino que alguien había hecho apuntar el puntero de la investigación hacia otra cuenta para desviar la atención y que cuando preguntaran por esa cuenta, siempre Ignacio González podría decir que esa cuenta no era suya y que era un montaje. Después hemos podido ver en los trabajos de la UCO que esa cuenta ocultaba otra, que era la que escondía el tesoro, podríamos decir. Segunda o tercera advertencia que hace usted a Esperanza Aguirre, con lo cual decide usted dar un paso más e ir a la cúpula nacional del partido, ¿no? Vamos a ver, hay una tercera confirmación. Sí. Porque la cuarta persona que estuvo en esa reunión que trataba la información de Cuadrifolio con Salvador Victoria y después conmigo, pues resulta, según él decía, que tenía buenos contactos con la Policía Nacional. Y digo, bueno, pues ya que tienes tan buenos contactos con la Policía Nacional, me vas a hacer un favor. Digo, mírame este número de cuenta y dime solamente si es auténtica, es decir, si funciona. Sí. Al día siguiente me llama, quedamos y me dice, ¿dónde has sacado esto? Digo, mira, esto me ha llegado pues por avatares del destino. Sí. Digo, mira, es que esta cuenta está relacionada con Ignacio González. Le han preguntado por ella, podría ser una comisión ilegal y podría estar relacionada con el ático de Estepona, es lo que me dijo este señor entonces. Entonces ya me voy por tercera vez a Esperanza Aguirre, se lo cuento, digo, mira, hay tres fuentes. Digo, esto, si es un montaje, está muy bien hecho. Y el problema de los montajes muy bien hechos pasa por desgracia en política. Verdad es lo que parece serlo, hasta que mucho después se demuestra lo contrario, pero de momento tienes un grave perjuicio. Digo, mira, esto tenemos que investigarlo de alguna forma. Yo no dispongo de medios, pero en el partido lo sabrá. Entonces, bueno, pues... ¿Y qué le dijo Aguirre? Tercera negativa. Bueno, ya se indigna y dice, es que esto me lo ha negado Nacho 2 o 3 veces, esto es una calumnia, seguramente, las tres fuentes son la misma, es una intoxicación. Yo como veo que está cerrada y que cree ciegamente Ignacio González, tomo la determinación de ir a ver a Juan Carlos Vera el 25 o 26 de noviembre de 2014. Le cuento todo esto, les pongo el problema. Era secretario de organización del PP a nivel nacional en aquel entonces, ¿no? El vicesecretario era Carlos Floriano. Yo creo que era el secretario ejecutivo. Bien. Pero vamos, era el escalón inmediatamente inferior a Floriano, efectivamente. Entonces me invita a que lo repita pues delante de Carlos Floriano. Yo lo repito, les facilito el número de cuenta. Y bueno, pues mientras tanto sigue la campaña de intoxicación y de destrucción de la imagen. Así seguimos hasta febrero de 2015. Pero un segundo, ¿Aguirre se entera de que usted se reúne con Floriano y con Vera? Sí. ¿Y cuál es la reacción de Aguirre? Me llama y le sienta muy mal. ¿Le sienta muy mal? Le sienta muy mal porque ella creía en esos momentos que, bueno, pues que la Organización Nacional del Partido estaba intentando perjudicar de cualquier forma posible a Ignacio González.
¿Por qué cree que Aguirre defendía con tanto ahínco, con tanta vehemencia a Ignacio González y achacó esas informaciones a rumores o a intentar cargarse la imagen de González? ¿Cree que verdaderamente le creía o trataba de encubrirle o protegerle? Yo creo que sí, yo creo que le creía pues prácticamente a pies juntillas. Bueno, después hemos podido ver que Ignacio González pues, habría sido un gran actor, porque... Un gran captor. Actor, porque no es que no se le notaban las representaciones ni las mentiras. Bueno, ya hemos visto, por desgracia, para bochorno de todos, pues algunas de las cosas que hablaba y que decía. Es decir, claro... Ha llegado usted a decir y que... además profesionalmente era muy competente. Es uno de los mejores subsecretarios que han pasado por los gobiernos de España. Es decir, eso a cada uno lo suyo hay que admitirlo. No. Entonces le creía, entiendo, no, es que lo sé, lo creía a pie juntillas. Ha dicho usted que Esperanza Aguirre estaba enamorada de González, sin llegar a ser amantes, evidentemente, ¿no? ¿Hasta tal punto llegaba esa relación entre ellos? A ver, vamos a ver, es una relación política muy larga, es decir, porque empieza pues prácticamente cuando Esperanza Aguirre empieza su carrera política. Estamos hablando de 1983, cuando ella empezó de concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Ignacio González había aprobado recientemente, creo que fue el primero de su promoción o algo así, oposiciones para técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid. Ahí empezaron su relación política, que ha durado muchísimos años y bueno, pues que ha dado muchísimos éxitos y en fin, pues es que ha sido... en el mundo de la administración, Ignacio González ha sido su hombre para todo. Y bueno, su asesor áulico, todo. Y, a ver, el símil del enamoramiento. A ver, no es una buena metáfora, pero... Caramba, en estos casos, cuando se quiere y se admira a una persona y se confía en ella, pues eso me pasa como... Perdón, con los cornudos, con perdón. Es que el último que se entera es el cornudo. Claro, y se justifica todo. Bueno, una vez se entera en el Partido Popular Nacional, a través de usted, Carlos Floriano, ¿qué deciden hacer, señor Gómez, en el PP? A ver, estamos hablando, nos habíamos quedado en noviembre de 2014. Y saltamos a febrero del 15. Saltamos a febrero del 15 y me vuelve a llamar Carlos Floriano a su despacho en Génova para que le vuelva a facilitar el número de cuenta. Porque según parece, al ir a comprobarlo, bueno, pues por los medios que fueran, no sé cuáles eran, perdón, se dan cuenta de que a esa cuenta le pasa algo. Es decir, pues que le faltaba una cifra, le faltaba un dígito, en fin, bueno, pues yo le facilito nuevamente el número de cuenta y comprobamos que en sus notas la transcripción estaba mal hecha. Es decir, pues quiero recordar que le faltaban una cifra y una letra y había un baile, etcétera. Entonces, bueno, ya toma el nota del número auténtico. Sí. Y bueno, ya nos ponemos el 6 de marzo de 2015 cuando, bueno, pues sabemos, la Dirección Nacional anuncia que Ignacio González no era el candidato más idóneo y por tanto pues no iba a repetir, ¿no?, su candidatura para la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Y cree usted que fue como consecuencia de tener conocimiento de esta cuenta en Suiza que usted les proporcionó? Yo tengo casi la certeza de ello. Primero, antes de que hablase hoy Carlos Floriano, por una razón, y es que Diario El País, la noticia que publicó al respecto, en la versión electrónica, porque en la de papel no apareció. En el último párrafo se puede ver, esto está en la hemeroteca, si no lo han borrado se puede leer. El último párrafo dice que en la decisión de la Dirección Nacional ha pesado las informaciones que han ido llegando respecto de determinadas cuentas en Suiza que podrían estar a nombre de Ignacio González. Bueno, hoy Carlos Floriano ha reconocido que tuvo esa reunión con Jesús Gómez, que Jesús Gómez le facilitó la supuesta cuenta bancaria de Ignacio González en Suiza y que, bueno, ha dicho que, entre otras cosas, no lo pusieron en manos de la justicia porque no le dieron mucha credibilidad, entre otras cosas porque creían que era una vendetta personal de Jesús Gómez contra Ignacio González, porque Jesús Gómez no iba a ser el candidato del PP a la alcaldía de Leganés. Le escuchamos. Yo tuve una reunión en la que vino con Juan Carlos Vera para
enseñarme una documentación que tenía. Allí fue donde me enseñó el famoso número de cuenta. ¿Por qué no acudieron a la justicia en ese momento sin esperar a que lo hiciera Cristina Cifuentes? Pasó un tiempo y ya conocían que tenía una cuenta en Suiza. Porque aquí hay un momento de formación de listas electorales, Este señor no iba a ser candidato en Leganés. Parecía que venía con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales. El señor González negó todo lo relacionado con una cuenta en Suiza o negó todo lo relacionado con nada, ¿no? El señor González no fue candidato a la Comunidad de Madrid. Bueno, el señor González negó todo y encima usted tenía un ánimo de venganza, entiendo yo, que con Aguirre y con González, por no ser el número 1 del PP en las listas de la alcaldía de Leganés. Vamos a ver, cuando se hacen hipótesis ex post facto, hay que tener mucho cuidado con la cronología, porque, claro, yo cuando veo al señor Floriano es en noviembre de 2014, y en noviembre de 2014 no se estaba hablando siquiera, todavía, ni siquiera extraoficialmente, de quienes podrían repetir al frente de las candidaturas autonómicas. Figúrense lo que sería la de los municipios, ¿no? Entonces, en esos momentos nadie sabía absolutamente nada de quiénes iban a presentar como candidatos en las distintas circunscripciones. Eso en primer lugar, es decir, por tanto, yo no podía actuar por despecho, por no ser candidato, porque esa decisión todavía no se había tomado. Se tomó mucho después, en el mes de marzo de 2015, como por otra parte cualquiera puede comprobar. Pero claro, al final, de las palabras del señor Floriano, cabe interpretar que, bueno, pues esa información que les llegó a través de mí y también que disponían a través del señor Lapuerta, pesó en la decisión de que Ignacio González no repitiera su candidatura. Y en su caso, señor Gómez, ¿por qué cree que usted no fue candidato a la alcaldía de Leganés por parte del Partido Popular? ¿Fue usted, se cobraron su cabeza? Entiendo yo, Esperanza Aguirre, porque era el PP regional quien formaba las listas. Bueno, vamos a ver, yo esto lo he dicho ya anteriormente, es decir, no en el día de hoy, lo he dicho hace muchos meses y lo he dicho hace pues, casi 2 años, ¿no? Es decir, a raíz de que sucedió todo esto, que esto era una venganza política de Salvador Victoria y de Ignacio González. Y ahora se sabe que es por esto de la cuenta, ¿no? Evidentemente, claro, evidentemente. ¿Por qué cree, ya por último, antes de que la mesa le haga las preguntas, si es que hay alguna, ¿por qué cree que el Partido Popular no denunció ante la justicia, la policía, bueno, la información que tenía, entre otros, por usted, esta cuenta de Ignacio González en Suiza y solo le apartó de la candidatura a presidir la Comunidad de Madrid? ¿Por qué cree que no hicieron nada más? Esa pregunta también cabe hacérmela a mí, es decir, y la respuesta es bastante fácil. Vamos a ver, a ti cuando te dan un papel con un número de cuenta y con unos datos, y apunta a un señor, tú puedes ir a hacer una denuncia, pero si no te acompañan los testigos con su firma, esa denuncia tiene poco valor y pueden pasar 2 cosas, que se archive en la P de papelera, o que si se tramita y finalmente se investiga indiciariamente, como le pasó en un primer momento a la UCO, que había algún mecanismo de ocultación de la cuenta verdadera en la que los números que nosotros presentamos eran, finalmente lo hemos sabido en el seno de la operación Lez y la investigación del juez Velasco. Era un señuelo. Entonces lo que nos puede ocurrir, claro, es que esto hay que explicarlo, lo que nos puede ocurrir es que inmediatamente después Ignacio González presente una querella por denuncia falsa. Y el perjuicio habría caído sobre el denunciante. Bueno, básicamente entonces, es porque no tenían la certeza al 100% y no era demostrable 100%. Claro, pero después se ha visto que sí que se podía dar con ese número si se ponía en las manos correctas. Bien.